Vamos ahora con el texto mixto, jóvenes cachimbos, sobre las lenguas nativas, algún aspecto de ellas. Dice aquí, las lenguas nativas del Perú, aquellas que se hablan o se hablaban desde antes de la conquista, afrontan un ocaso. Varias están a punto de desaparecer. Si en 1961 el 33% de los peruanos tenía el quechua como idioma natal, en el 2007 solo el 11% declaró lo mismo. El aymara, por su parte, pasó de ser una lengua materna del 3,5% de la población a serlo del 0,4% en el mismo periodo. De continuar esta tendencia, futuros censos ratificarán que somos un país que se entiende cada vez más exclusivamente en español. Ahora, si el español es la lengua predominante, la consecuencia obvia es que las lenguas minoritarias van a padecer, ¿no? Van a sufrir, digamos, menoscabo. Probablemente disminuye el número de hablantes, eso hay que tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, estimados cachimbos, vamos ahora con el segundo párrafo. El diagnóstico para las lenguas nativas no es optimista, ¿no? Es demasiado práctico hablar y ser entendido por cualquiera, es una necesidad de la vida, dice acá, del trabajo, de la educación. Mi pronóstico sigue siendo el mismo, va a continuar la disminución del uso del quechua y del aymara y los otros idiomas minoritarios van a desaparecer, afirma Richard Webb, economista y director del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres. En esta especie de darwinismo lingüístico, mejor suerte correrían aquellas lenguas con más hablantes. Después de todo, el quechua y el aymara gozan de un gran número de usuarios en el país. El panorama es más sombrío aún para idiomas como el jacaru lima o el iquitu loreto, que tienen menos de 600 hablantes, en su mayoría adultos mayores. Para evitar la desaparición de las 47 lenguas nativas del Perú, el Estado ha implementado varias estrategias en los últimos años. La más reciente es la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, que fue promulgada por el Ministerio de Cultura el 10 de agosto de 2017. Agustín Panizo, jefe de la Dirección de Lenguas Indígenas del sector Cultura, resume la política en 3 ejes. El primero de ellos, la garantización o la garantía de la transmisión de idiomas nativos. O sea, tienes que, digamos, promover que los idiomas nativos originarios se transmitan de una generación a otra. ¿Cuál es el segundo componente o el segundo eje? Trabajar en su valoración positiva. Esto quiere decir que los hablantes tienen que valorar, en rigor, su lengua. Pero no solamente los hablantes nativos, sino también las personas que no hablan esos idiomas, ¿no? Reconocer su relevancia, reconocer su importancia, la importancia de la diversidad. Y preservar su conocimiento mediante la pedagogía y el estudio lingüístico. Eso quiere decir que también es importante que se creen materiales de trabajo para el aula, si acaso se piensa articular mecanismos de alfabetización en lengua originaria. Y el estudio lingüístico se refiere en rigor a las descripciones, la documentación lingüística que se pueda realizar de la lengua, ¿no? Y luego tenemos aquí, porque se trata de un texto mixto, jóvenes cachimbos, algunas cifras al respecto, ¿no? Dice acá, perfil del quechuahablante, suma 100% en vertical, y luego el 79% de las personas que hablan quechua viven en el interior del país, ¿no? Esto, de alguna manera, es discrepante de la cifra que está aquí abajo, ¿no? Porque quienes hablan quechua en Lima el 22% y el interior 78%, debería ser 21% y 79%, pero bueno, ese es un detalle, hay un 1% ahí de margen de error. Luego, dice lo siguiente acá, en el norte el 11%, en el centro el 33%, en el sur el 31%, el oriente el 4%. Entonces, las zonas donde más se habla quechua son el centro y el sur peruano. En el ámbito urbano es el 54% hablantes de quechua, el ámbito rural el 45%, el 46%, perdón. Luego, en los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E, tenemos una serie de porcentajes, en AB 5%, en C 13%, en D 25% y en E 57%, ¿no? Que es el nivel más deprimido en el que encontramos una mayor cantidad de hablantes, ¿no? Y luego, en cuanto al grupo etario, o los grupos etarios, que son 3 aquí, es decir, los grupos que están asociados con la variable edad, el primero de ellos es de 18 a 24 años, el 11%, de 25 a 39 años, el 23%, de 40 más años, el 66%, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto es que las personas mayores son las que hablan el quechua.
¿Eso es positivo para la lengua? No, porque si acaso hay algo que permite la preservación de un sistema lingüístico es que lo hablen las generaciones jóvenes, ¿no? Niños, jóvenes, y al parecer eso no está ocurriendo, así que eso es peligroso. La zona centro y sur congrega, dice acá, la mayor cantidad de quechohablantes, que es el 64%. Y ahora sí, empecemos con la primera pregunta. Dice, fundamentalmente el autor sostiene que, alternativa A, hay una disminución en el número de hablantes de lenguas nativas del Perú, incluso algunas estarían en peligro de desaparecer. B, la extinción de las lenguas nativas del Perú está determinado por el argunismo lingüístico, frase acuñada por Richard Webb. C, la reducción a paso galopante de los hablantes de lenguas nativas tiene como consecuencia el menoscabo de la identidad peruana. Y finalmente, el Estado ha implementado diversas estrategias en los últimos años con el fin de evitar la desaparición de las lenguas nativas en el Perú. 2, el término sombrío. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál sería la clave correcta aquí? ¿Cuál sería la clave que expresa mejor el argumento principal del autor, o la afirmación principal del autor, la idea principal? Es la clave A, ¿no? Existe un decremento notorio en el número de hablantes de lenguas nativas, lo cual hace suponer que éstas van a extinguirse en algún momento, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Luego nos piden por el término sombrío, tienen un futuro sombrío, dice acá. Tienen un futuro sombrío, en consecuencia se refiere a un pronóstico halagüeño. Halagüeño es que halaga, no tiene nada que ver con halagüeño esto. Incognoscibles, que no se conoce. Melancólico, que es triste y desalentador, que es la clave correcta, ¿no? Es un pronóstico que no nos caería muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 3. A partir de la imagen es válido deducir sobre los quechohablantes ¿qué? ¿Qué podríamos deducir a partir de la imagen, ¿no? Tenemos una serie de datos vinculados con grupos etarios, con niveles socioeconómicos, los ámbitos en los cuales encontramos más quechohablantes, se contrasta el ámbito rural, el ámbito urbano. Entonces, a partir de esta imagen podríamos deducir sobre los quechohablantes que millones de peruanos ya no podrán transmitir el idioma quechua a sus futuros descendientes. El 64% de ellos reside en la zona centro y sur del Perú y el 36% tiene su residencia en Lima. Eso no se puede deducir porque eso es textual. El número ingente de ellos afirmó que pertenecen a los sectores socioeconómicos A y B. Eso es falso, eso sería incompatible más bien, porque hemos visto nosotros un mayor porcentaje en las zonas más deprimidas, ¿no? La diferencia etaria indicaría que esta lengua está perdiendo prestigio entre los más jóvenes, lo cual es cierto, es apenas un 11%. A partir de cuál podríamos deducir eso, ¿no? Los jóvenes se resisten a hablar la lengua. De la relación texto-infografía sobre las lenguas nativas, podemos afirmar que A, la situación de las lenguas quechua y aymara es la más acuciante, es decir, la más urgente, debido a su número reducido de nativohablantes. Un porcentaje de personas quechohablantes habría sufrido discriminación por expresarse en esta lengua nativa. El Estado ha implementado políticas ad hoc con el fin de conservar a las lenguas con mayor número de hablantes. El 22% de los hablantes de lenguas nativas tiene su residencia en Lima, mientras que el 78% de ellos reside en provincia. Bueno, en principio la infografía está vinculada solo con el quechua, así que a lenguas nativas no puede ser la clave, ¿no? Quechua aymara solamente es quechua, tampoco puede ser la A. El Estado ha implementado políticas ad hoc con el fin de conservar las lenguas, también no puede ser. Podemos afirmar que es la B, porque ahí sí se enfoca en los quechohablantes. Y hay una parte aquí en la lectura que dice lo siguiente: ya sea por la marginación o la violencia, miles de peruanos dejaron de transmitir su idioma a sus hijos. Nos hablan de miles, pero no de porcentajes. Los porcentajes los encontramos en la infografía, y ahí establecemos entonces el punto vinculante. La clave correcta es B. 5. Si el Estado aplicara una política centrada exclusivamente en preservar las lenguas nativas mediante la pedagogía y el estudio lingüístico, probablemente el porcentaje de hablantes de las lenguas nativas continúe disminuyendo. Esta política sería la panacea para la revalorización de las lenguas nativas. El porcentaje de lingüistas bilingües se incrementaría en las universidades y se observaría un decremento exponencial de la discriminación lingüística. Bueno, en principio, si yo ponderara la pedagogía y el estudio lingüístico, son 3 los ejes. En primer lugar, la transmisión de la lengua. Lo habíamos visto, la transmisión de la lengua. La transmisión de la L1, la lengua materna. Luego, la valorización de la lengua. La valorización de la L1. Y luego, la parte pedagógica y lingüística, ¿no? Entonces esos 3 componentes tenemos que priorizar. Y entonces acá nos hablan de uno.
Si se aplicara una política centrada exclusivamente en uno de ellos, bueno, sería pues una política débil, ¿no? Sería una política débil porque está dejando los otros dos componentes relevantes de lado y eso, por supuesto, que va a traer consecuencias negativas. ¿Cuál sería la clave entonces? La clave correcta sería la alternativa A. El porcentaje de hablantes de las lenguas nativas continúe disminuyendo. Vamos ahora con el texto dialéctico. En el texto dialéctico se señala lo siguiente: la enseñanza del curso de religión en las escuelas viola la libertad de pensamiento, no debe haber símbolos religiosos ni rezos en las escuelas públicas. Si los padres católicos quieren este tipo de construcción, debe ser una actividad extracurricular. Hay un claro trato discriminatorio para los alumnos que no profesan la religión católica y cuando llegan a la escuela tienen rezo obligatorio, cuadernos y símbolos religiosos. Y si deciden no participar, les dicen que se quedan afuera sin ninguna actividad alternativa, dijo Torcuato Socio. Además, un problema poco analizado es que también se vulnera el derecho al trabajo porque docentes no católicos no pueden ejercer en el dictado de este curso. La enseñanza de la religión en una sociedad pluralista era admitida cuando se creía que era el único recurso para la formación moral. Hoy hay consenso pedagógico de que la moral ciudadana de todos, que todos compartimos, no precisa de la enseñanza de una religión. Uno puede ser ateo o agnóstico y no considerar que la moral viene de uno u otro dogma. Si se quiere enseñar todas las religiones, no lo cuestionamos. Sería darles conocimientos a todos los chicos, pero no es lo que pasa. O sea, se pondera ahí una religión que es la católico-cristiana, ¿no? Entonces, el argumento fundamental aquí es no religión, ¿no? El autor del texto A está en contra de la religión, la enseñanza de la religión. La enseñanza de la religión. No se debe enseñar religión en el colegio. Y el texto B señala lo siguiente: la enseñanza religiosa es un aspecto fundamental en la formación integral de la persona y un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de la libertad religiosa y de conciencia. Es un derecho garantizado por la Constitución. Sin esta garantía, la Constitución no habría tenido en cuenta, en efecto, ni la formación plena del alumno ni la libertad religiosa. Para los católicos es un deber solemne y una necesidad grande la formación religiosa y moral en los centros escolares, en los que se forma el hombre y la sociedad de mañana. No se trata de una cuestión ideológica, sino de derechos. Un Estado democrático no debe dar la espalda al ejercicio de este derecho de padres y alumnos. No caigamos en la trampa de considerar que el tema de la enseñanza religiosa escolar es un asunto privado o de la Iglesia. Es una cuestión en la que está en juego la persona y la sociedad. Se necesita un apoyo social, legislativo y efectivo a este derecho y deber, por la importancia que la enseñanza religiosa tiene para el aprender a ser hombre y a realizarse como persona con sentido libre y verdadero. Lo que se haga en este terreno contribuirá al rearme moral de nuestra sociedad y a la humanización de la misma, sino que no hay progreso digno de llamarse así. Es necesario que la enseñanza religiosa se reclame e imparta, se dignifique, se potencie, se acredite cada día más ante los alumnos, padres, profesores, sociedad y se regule mejor. Respecto a los argumentos esgrimidos en los textos A y B, es válido afirmar que la opinión de ambos autores diverge, o sea, se distingue, se diferencia en el papel de la educación religiosa en la formación moral de las personas, lo connatural, lo innato del derecho a libertad religiosa y de conciencia en América, el carácter heterogéneo de la educación religiosa que se dicta en el Perú, el rol del curso de religión en la decadencia moral acaecida ocurrida en la sociedad. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa A, ¿no? El papel de la educación religiosa en la formación moral de las personas. En A, el antónimo contextual de pluralismo es, en B, el término solemne connota, ¿no? ¿Cuál sería el antónimo contextual de pluralismo? Pluralismo es heterogeneidad, ¿no? Diversidad. Y solemne connota, ¿qué cosa? Seriedad, ¿no? Seriedad, respeto en grado sumo. La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Lo contrario a plural, que es heterogéneo, diverso, es homogeneidad. Y la palabra solemne se vincula con la palabra gravedad, que es no severidad, sino más bien solemnidad, ¿no? En ese sentido. En la B, la palabra eclecticismo, ¿no? Es la capacidad de poder detectar los aspectos positivos de tendencias que son divergentes, ¿no? Y de eso formar un juicio propio. Y circunspección es seriedad, ¿no? Seriedad. A partir de lo expuesto en el texto A, respecto al dictado del curso de religión en las escuelas, es válido deducir que los docentes no católicos no participan en el dictado de la materia. Es una materia que aborda el conocimiento de las religiones del orbe. El dictado del curso está a cargo de docentes afiliados al catolicismo.
la catequización del alumno se realiza como actividad extracurricular. La clave correcta es la A, ¿no? Los docentes que no profesan la religión católica pues no enseñan religión, ¿no? Hay una especie de marginación o exclusión. Pregunta número 4, con base en lo sostenido por Antonio Cañizares. ¿Es coherente pensar que sin la enseñanza del curso de religión en las escuelas, las personas A, gozarían de una educación integral en los colegios, rechazarían la educación obstaculizada por prejuicios, refrendarían los beneficios de una educación laica, no recibirían una formación integral en los colegios? Entonces, Cañizares es el autor del texto B, ¿no? Quien está de acuerdo más bien con la enseñanza de la religión en las escuelas. Entonces, en virtud de esta óptica, nosotros podríamos deducir lo siguiente, ¿no? Que no recibirían una formación integral, porque él considera que la enseñanza del curso de religión es fundamental para que el alumno no solo reciba conocimientos, sino también se pueda formar desde el punto de vista moral. Entonces la clave sería la D. Siguiendo la lógica del autor del texto B, ¿no? Pregunta número 5, desde la perspectiva de Braginsky, si el curso de religión abordara todas las religiones para proveer de amplios conocimientos a todos los educandos, entonces, A, los estudiantes caerían en la perversión por no contar con parámetros morales, se impugnaría la nocividad de la religión para el desarrollo intelectual del joven, este no se opondría a que se dicte el curso de educación religiosa en la escuela, los alumnos católicos serían víctimas de discriminación y segregación religiosa. Entonces, en la pregunta número 5, ¿no? Si el curso de religión abordara todas las religiones, dice él, todos los alumnos recibirían una formación más amplia, pero eso no ocurre porque se pondera una religión. En ese sentido, el autor no se opondría, ¿no?, a que se dicte el curso de educación religiosa en la escuela, ¿no?, porque son varias tendencias las que estarían involucradas en el desarrollo de este tipo de curso. Muy bien, el texto de Mbembe. Según Zygmunt Bauman, las guerras en la era de la globalización no tienen entre sus objetivos la conquista, la adquisición y la requisa de territorios. Su forma sería más bien idealmente la de un ataque relámpago. El creciente abismo entre los medios rudimentarios por un lado y la alta tecnología por otro no ha sido nunca tan evidente como en la guerra del Golfo y la campaña contra Kosovo. En los dos casos la doctrina de la fuerza aplastante o decisiva se puso en marcha de forma óptima gracias a una revolución militar y tecnológica al servicio de una capacidad multiplicada de destrucción sin precedentes. La guerra por el aire, que pone en relación altitud, armamento de última generación, visibilidad e inteligencia, es un buen ejemplo. Durante la guerra del Golfo, la utilización combinada de bombas inteligentes y bombas de uranio empobrecido, de detectores electrónicos, misiles con guía láser, bombas de racimo y asfixiantes, tecnología furtiva, stealth en inglés, de vehículos aéreos no tripulados y la ciberinteligencia pronto paralizaron las capacidades del enemigo. Ojo con el material bélico con el que se contaba, ¿no?, y que ha sido utilizado en la guerra del Golfo. Asimismo, en Kosovo, la degradación de las capacidades serbias tomó la forma de una guerra de infraestructura que destruía puentes, redes de ferrocarril, autopistas, redes de comunicaciones, almacenes y depósitos de petróleo, instalaciones de calefacción, centrales eléctricas y equipamientos de tratamiento de aguas. Ya imaginamos que la ejecución de tales estrategias militares, sobre todo cuando se combinan con la imposición de sanciones, tiene como consecuencia la merma de todo el sistema de supervivencia del enemigo. Los daños duraderos en la vida civil son particularmente elocuentes. Por ejemplo, la destrucción del complejo petroquímico de Pančevo cerca de Belgrado durante la campaña de Kosovo ha dejado tal nivel de toxicidad en los alrededores, cloruro de vinilo, amoníaco, mercurio, nafta y dioxina, que se recomendó a las mujeres embarazadas que recurrieran al aborto, y en toda la región se aconsejó evitar los embarazos durante un periodo de 2 años, ¿no?, por la contaminación. Imagínense ustedes el nivel de toxicidad que se derivó de esta guerra y del uso además de bombas inteligentes, bombas de uranio y una serie de material bélico que es muy peligroso. Por lo tanto, las guerras de la era de la globalización tienen como objetivo forzar al enemigo a la sumisión, sean cuales sean las consecuencias inmediatas, los efectos secundarios y los daños colaterales de las acciones militares. En este sentido, las guerras contemporáneas recuerdan más a la estrategia guerrera de los nómadas que a la de las naciones sedentarias o a las guerras territoriales de conquista y anexión de la época moderna, ¿no? Hemos evolucionado en cuanto a la tecnología, pero hemos involucionado respecto de los objetivos que se persiguen. Y entonces ahora sí vamos con la primera pregunta de este texto. Fundamentalmente el texto sostiene que las guerras en la globalización ya no tienen entre sus objetivos la conquista, casi todas las contiendas merman el sistema de supervivencia del enemigo, la campaña de Kosovo y la guerra del Golfo asemejan ataques relámpagos,
Las guerras hoy tienen como objetivo someter al enemigo a cualquier costo. Esa es la clave correcta, ¿no? Y eso es lo que hace posible que, digamos, los ataques sean ataques para que el enemigo se quede quieto, ¿no? O sea, mantener sumiso al enemigo. No importa si más adelante la población aledaña sufra o padezca, eso no importa, ¿no? Esos son daños colaterales que se tienen que asumir. Es bastante perverso, pero es lo que ocurre. El término recordar, ¿qué sugiere? Dice acá, en este sentido las guerras contemporáneas recuerdan más a la estrategia guerrera de los nómadas, ¿no?, que a la de las naciones sedentarias de la época moderna. Entonces, recordar, ¿qué sugiere? Discrepancia, afinidad, verosimilitud o reluctancia. Si recuerdan a esa manera de combatir, es porque existe una relación de semejanza o afinidad, alternativa B. Reluctancia es brillo, ¿no? Y tenemos también el adjetivo reluctante, que es brilloso. De la estrategia militar empleada en la campaña de Kosovo, no es correcto afirmar que alternativa A tenía el compromiso de aislar a los habitantes para aniquilar cualquier resistencia, comprometió la alimentación y el acceso al agua potable de miles de personas, tenía como fin liquidar diversos canales de comunicación en la región agredida, se enfocó en atacar zonas donde no se hubieran instalado poblaciones civiles. Es una guerra de infraestructura, entonces en ese sentido lo más probable es que se ataquen más bien poblaciones civiles, ¿no? Porque ahí, ¿qué cosa es lo que hay? Vías de comunicación, autopistas, de manera que ese sería el objetivo. La clave correcta sería la D. Y si tú quieres mantener sumiso al enemigo, entonces atacas por donde más le duele, ¿no? Y en este caso, esas zonas serían las zonas, digamos, más apetitosas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pregunta número 4. De la destrucción del complejo petroquímico de Pansebo, es válido deducir que, alternativa A, durante la guerra se desata una lógica que desestima el valor de la vida humana, ¿no es cierto? Si es sometimiento del adversario a cualquier precio, la clave correcta es la A, ¿no? Una lógica que desestima el valor de la vida humana, simplemente lo que quiere es mantenerlo sumiso, ¿no?, a cualquier precio. Entonces esa es la lógica contemporánea, la vida humana vale muy poco. Y finalmente, si el ejército bélico buscara únicamente anexar nuevos territorios para una nación, destruir la infraestructura de la zona de interés supondría una práctica sin sentido. Claro, si tú quieres anexar el territorio, no te conviene destruir ese territorio, ¿no? Entonces destruir la infraestructura sería pues un despropósito, si lo que quieres es anexar nuevos territorios. La clave es la A. Vamos con el texto mixto inmediato. Los hackers tradicionales disfrutaron de sus conocimientos como si se tratara de una especie de superpoder que podía ser usado para el bien o para el mal. Podían escribir softwares exitosos, nuevos lenguajes o diseñar juegos. Todo el boom de la informática. También eran capaces de inventar sistemas para encriptar la información de forma segura. Pero quizá otro hacker inventara un sistema para averiguar las claves o desproteger el sistema, y con softwares cada vez más complejos también aumentaron los problemas. Ya no se trataba únicamente de proteger una PC, había que proteger todo tipo de dispositivos, hacerlo a través de una red con millones de máquinas interconectadas y contar con conocimientos, herramientas y presupuesto para enfrentarse a amenazas que pueden ser enormes debido a lo jugoso del botín. Si hay una interconexión, el impacto es mucho mayor, ¿no? Eso llevó a la era de los hackers contra los crackers, la eterna batalla entre el bien y el mal. Los hackers, además de seguir inventando y encontrando soluciones ingeniosas en otras áreas, vieron cómo la seguridad es una cosa importante, ¿no? Era el campo donde más se usaba el término con que se identificaban, lo cual resultaría ser una desgracia colateral. Por otro lado, la lista de malos usos que se puede dar a la tecnología es casi infinita, tan amplia casi como la que se pueda dar un cuchillo, una cámara de fotos o la portada de un periódico. Esos hackers malos son capaces de robar millones de contraseñas de las bases de datos de las grandes empresas o usar sus conocimientos para clonar tarjetas de crédito o interceptar los mensajes que se envían de un móvil a otro. El problema no está en la tecnología en sí, está en su uso. En si el hacker que está detrás del teclado tiene un objetivo noble o busca simplemente fastidiar, enriquecerse o hacer algo peor, ¿no? Vamos con la siguiente figura, los hackers en las organizaciones. Tenemos el white hats, que son sombreros blancos. Estos se encargan de la seguridad informática, ¿no? Entonces, los beneficios que brindan básicamente están vinculados con la seguridad, ¿no? Y por esa razón dice acá, utilizan sus conocimientos en la informática con fines benéficos. Se encargan de que la información de cualquier entidad esté segura en la red. Los analistas de seguridad, por ejemplo.
Pero ahí tenemos los otros, los black hats, que son los crackers o sombreros negros. Usan sus habilidades en la informática para ingresar a redes o equipos de cómputo y causar daño, ¿no? Se valen de cualquier carencia o agujero para generar nuevos ataques. Y finalmente los grey hats o sombreros grises están entre los límites de los hackers, black hats y white hats. Tienen la habilidad para acceder a sistemas y redes, aunque sus propósitos dependen de si están siendo contratados por una organización para protegerla o para vulnerar los intereses de otra, ¿no? El contrato, es importante eso, ¿no? Porque eso va a implicar un acuerdo económico, pues si los contratan no va a ser gratis, no va a ser ad honorem. Entonces, pregunta número 1. Leídos en conjunto, fundamentalmente el texto y la infografía desarrollan como tema, alternativa A, una clasificación de las actividades que han ejercido los hackers, una periodización de las varias mutaciones del término hacker, las diferencias más importantes entre los hackers y los crackers, una tipología de los hackers según los propósitos que persiguen. Entonces lo que hay aquí es, por así decirlo, una clasificación de los hackers de acuerdo con la función o el objetivo que intenta cumplir, ¿no? La clave correcta es dedo. En el caso de uso, que se utiliza casi al final, el problema no está en la tecnología en rigor, ¿no? Sino más bien en el uso que se le dé a esa tecnología. Si el hacker que está en el teclado quiere ayudar, quiere molestar, quiere enriquecerse o algo peor, dice acá. Entonces, en ese sentido, las implicancias son de carácter ético, ¿no? Heurístico es relativo al conocimiento, ¿no? Que permite conocer o saber. Así que no tiene nada que ver. 3. Respecto a la caracterización de los grey hats que figuran en el gráfico, es válido deducir que viven obsesionados por infligir daño a equipos y sistemas de ciertas compañías. Pueden ser calificados como mercenarios debido a la manera en que operan. Recuerden la parte económica o pecuniaria, la clave es B. Efectivamente son mercenarios porque ellos van a ser contratados, y si hay un contrato, hay por supuesto un estipendio pecuniario que van a recibir. La clave correcta sería B, entonces. Prefieren brindar sus servicios a empresas de información y seguridad de datos. Por lo general prestan sus servicios a grupos con exiguos, con pocos recursos económicos, no, porque van a ser contratados. Considerando la lectura del segundo párrafo, resulta evidente que en el gráfico se clasifica a los hackers según el rol que asumen en el ámbito de la seguridad. Se muestra que la tecnología supone un serio riesgo para todo tipo de industria. El color de los sombreros se relaciona directamente con la habilidad del hacker. Pueden existir hackers con marcados rasgos amorales en el mundo electrónico, ¿no? En el caso del hacker, entonces, de acuerdo con el papel o el objetivo que van a cumplir, ¿no? Es que van a surgir una serie de denominaciones. Y ojo que ellos empezaron realizando sus labores en distintos ámbitos, pero pronto en realidad se dieron cuenta que el ámbito donde más se solían utilizar las terminologías de hacker, cracker, bad hat, white hat, grey hat, ¿no? Estaba vinculado con el ámbito de la seguridad. Entonces, por esa razón la clave correcta sería la A. Se clasifica a los hackers según el rol que asumen en el ámbito de la seguridad. Y finalmente, si en todos los softwares se implementara un sistema que los desactivara cada vez que se usen en perjuicio de terceros, las actividades nocivas de la mayoría de crackers crecerían de manera notable, el desarrollo de la informática se anquilosaría, se detendría por la inmovilidad de los crackers, los hackers volverían a considerar que su conocimiento es como un superpoder. La defensa de la seguridad sería un ámbito más interesante para los grey hats, ¿no? Que son los mercenarios. Y entonces, si hubiese un sistema que desactive cada vez que se usen en perjuicio de terceros, por supuesto los grey hats encontrarían en defensa de la seguridad un ámbito donde podrían aplicar sus conocimientos.